Hola muchachos, buenos días, buenas tardes. Les elaboré este video dado que el día de hoy, pues por falta de comunicación, no se me fue informado que había una modificación a los horarios y pues no pudimos ver la clase en presencial y es necesario avanzar para optimizar los tiempos. Entonces vamos a hablar del sistema endocrino. Como tal, pues sabemos que es un sistema muy importante porque de hecho junto con el sistema nervioso rige la función de diversos órganos y glándulas a lo largo de toda la economía, ¿verdad? De todo nuestro sistema. Entonces vamos a analizar de generalidades a cosas un poco más específicas, cómo es que funciona y de qué se trata el sistema endocrino. Entonces, pues el sistema endocrino y el sistema nervioso como tal, pues tienen por objeto lograr conservar la homeostasis. La homeostasis, pues ya sabemos que es ese estado de equilibrio, ¿verdad? En el cual se debe de mantener nuestro sistema. Están trabajando estos órganos como separado, pero también como uno solo en lo que se conoce como el sistema neuroendocrino. Entonces, ellos van a tener una comunicación entre sí, tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino. Y vamos a ver cómo existen estructuras importantes como lo es el hipotálamo, como es la hipófisis, para que se puedan llevar a cabo tanto la síntesis como el estímulo correcto para la función de cada una de las hormonas que van a estar en las glándulas de nuestro cuerpo. Entonces, es importante que sepamos que se conoce como glándula endocrina a toda aquella glándula que va a eliminar las sustancias químicas dentro del torrente sanguíneo. Y pues van a estar dirigidas, no es como que vayan al azar por todo el sistema sanguíneo, sino que van a ir dirigidas a una célula blanco. Esa célula blanco va a ser la que va a tener el receptor específico para ese tipo de hormona y va a desencadenar una función también específica. Aquí vemos pues que pueden tener células blanco a nivel adrenal, en las glándulas suprarrenales, en la tiroides, a nivel de glándula mamaria, en el mismo tejido adiposo, en el hígado, en los huesos, en los ovarios, en los testículos. Entonces, la célula endocrina va a liberar los productos de su síntesis al torrente sanguíneo y por eso decimos que es endo, va dentro de. Cuando hablamos de exócrina, tendríamos que hablar entonces de las glándulas sudoríparas, de la secreción biliar, de la secreción pancreática, que propiamente drenan su contenido, su producción dentro del intestino o a través de la piel, por ejemplo, hablando de las glándulas sudoríparas, ¿verdad? En el caso del sistema neuroendocrino, tenemos que considerar inicialmente al hipotálamo, que de ahí va a dar un estímulo directo a la hipófisis y la hipófisis a su vez a una glándula endocrina que va a liberar su hormona o su producto químico hacia una célula blanco, como ya lo decíamos, que es donde va a desarrollar su función. Entonces las células endocrinas contienen células secretorias que van a ser las encargadas de sintetizar esas hormonas, las van a producir, las van a liberar hacia la sangre y son transportadas a las células blanco. El sistema endocrino como tal tiene funciones específicas que van a intervenir tanto en la homeostasis general de todo el sistema, así como la digestión, el metabolismo, la reproducción y el desarrollo, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces la endocrinología como tal pues es la ciencia que se va a encargar del estudio de las glándulas endocrinas, las sustancias hormonales que producen y sus efectos fisiológicos, así como las enfermedades y trastornos en su función. El sistema endocrino va a ser todo el conjunto de órganos y tejidos del organismo que libera un tipo de sustancia llamada hormona, y las glándulas pues va a ser esa estructura anatómica que secreta diversas sustancias químicas conocidas como hormonas, y existen, como ya habíamos dicho, dos tipos de glándulas: exócrinas, que vierten su contenido a un conducto directamente al tejido, como vemos aquí, y las endocrinas, que vierten su contenido directamente al torrente sanguíneo. Esto es un vaso sanguíneo.
Entonces, dentro de las glándulas endocrinas ubicamos a la hipófisis, a la tiroides, las paratiroides, las suprarrenales y la glándula pineal. Una hormona como tal, pues es una sustancia química secretada por un grupo de células que ejerce un efecto fisiológico en otras células, por eso decíamos que son las células blanco, así como cuando avientan un dardo a un espacio en específico y decimos, pues ese es el blanco, ¿no? Donde yo quiero atinarle, bueno, pues esa es una célula blanco y que regula las funciones, como ya decíamos, metabolismo, crecimiento y desarrollo, equilibrio electrolítico, reproducción y hasta el mismo comportamiento. ¿Cómo? Pues ejerciendo una acción en una glándula particular, ¿verdad? Como vemos aquí, lo que es las glándulas suprarrenales, la tiroides, a nivel óseo, a nivel testicular y ovárico y a nivel mamario, ¿verdad? El sistema endocrino es uno de los principales sistemas que contiene el cuerpo y comunica, controla y coordina el funcionamiento del organismo y mantiene la homeostasis. El sistema endocrino y nervioso coordinan las funciones de los sistemas y aparatos del cuerpo. El sistema neuroendocrino desempeña estas tareas por medio de una red de glándulas y órganos que producen, almacenan y secretan ciertas hormonas. El sistema endocrino entonces consta de 3 fases: una estimulación a nivel de hipotálamo a hipófisis, donde van a secretarse hormonas liberadoras, un primer mensajero, que es una hormona estimulante, que es un proceso positivo desde la liberación dentro de la hipófisis, ya sea neurohipófisis o adenohipófisis, y va a ir dirigido hacia alguna glándula en particular. Y un tercer paso a partir de un segundo mensajero, que sería una hormona inhibidora, que es un proceso negativo hacia la hipófisis. Es decir, el hipotálamo va a secretar una hormona liberadora, como si le diera la orden a la hipófisis como tal: libera tal hormona, por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides, por ejemplo. Y entonces, al estimularla, la hipófisis va a mandar una señal directamente a la tiroides y le va a decir: es necesario que sintetices mayor cantidad de hormonas tiroideas porque hay una carencia en los tejidos. Entonces va a mandar el estímulo directo al hipotálamo, del hipotálamo a la hipófisis, y la hipófisis obviamente va a tener esa liberación hacia la glándula tiroides para que libere y elimine al torrente sanguíneo mayor cantidad de hormonas tiroideas. Pero ¿qué sucede si en el sistema sanguíneo se detecta que hay grandes cantidades de hormonas tiroideas? Entonces se ejerce un proceso negativo hacia el sistema nervioso central, directamente al hipotálamo, para decirle que ya hay demasiadas, que ahora le diga a la hipófisis que ya no estimule tanto a la tiroides porque ya no necesita hormonas. Entonces todos estos órganos participan. Desde el hipotálamo decíamos que se van a secretar las hormonas liberadoras: hormona liberadora de tirotropina, la dopamina, la liberadora de somatotropina, la somatostatina, liberadora de gonadotropinas, liberadora de corticotropina, la oxitocina y la vasopresina. A nivel de la glándula pineal, la melatonina y la dimetiltriptamina. A nivel de glándula pituitaria, que es lo mismo que la hipófisis, encontraremos que tiene 2 lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior se conoce como adenohipófisis y ahí se va a secretar la hormona del crecimiento, la estimulante de la tiroides, la adrenocorticotropa, la folículo estimulante, luteinizante y prolactina. Y desde la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, la oxitocina, la vasopresina, la oxitocina y vasopresina, que aquí como tal solamente son almacenadas, como veíamos, son sintetizadas a nivel hipotalámico, pero se almacenan a nivel de la neurohipófisis. Y también existe una hipófisis media que no se ve en esta imagen donde veíamos los lóbulos de la adenohipófisis aquí, pero aquí se alcanza a ver más o menos, le llaman pars media,
y en esa hipófisis media es donde se va a secretar la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces existe una estructura microscópica del hipotálamo. Como vemos aquí está el hipotálamo. Está compuesto por tejido nervioso y contiene grupos de neuronas especializadas llamadas núcleos. Esos núcleos son los núcleos preóptico, supraóptico y paraventricular. En el núcleo preóptico vamos a ubicar al hipotálamo, la hipófisis, las células estimulantes de la tiroides, las células estimulantes del folículo, estimulantes de la tiroides y la T3 y T4. Todo eso va a tener influencia del núcleo preóptico. Y en el supraóptico va a estar también localizado en esta zona y el paraventricular. Entonces, estas células neurosecretoras esto está ricamente vascularizado, entonces a través de los vasos sanguíneos contenidos en el tallo hipofisiario va a llegar ese estímulo, decíamos, de las hormonas liberadoras del hipotálamo, el estímulo suficiente para que los lóbulos posterior, anterior y medio de la hipófisis lleven a cabo su función al sintetizar todas las hormonas estimulantes de las glándulas específicas que ya habíamos mencionado. Entonces, el hipotálamo consiste en un área del cerebro con límites difusos. Está localizado en el piso y las paredes del tercer ventrículo. Existen los núcleos hipotalámicos que consisten en racimos neuronales que producen hormonas. Y el hipotálamo está conectado por la hipófisis por el tallo en la base del cerebro. Produce las hormonas hipotalámicas, los productos o los factores liberadores e inhibidores y la oxitocina y la vasopresina. Las hormonas hipotalámicas son los factores liberadores de tirotropina, de corticotropina, de hormona luteinizante y folículo estimulante, de gonadotropinas, oxitocina y vasopresina. Entonces, también los factores inhibidores de prolactina y la somatostatina. La hipófisis, como vemos aquí, es una estructura microscópica que se encuentra directamente debajo del hipotálamo y descansa en la silla turca del hueso esfenoides que ustedes ya conocen. Mide aproximadamente 15 por 10 por 6 milímetros y tiene una forma oval. Pesa entre 5 a 9 gramos. El peso, la silla turca moldea su apariencia y porque tiene ahí las arterias hipofisiarias. Es grandemente vascularizada y se divide en hipófisis anterior, posterior y media. Tiene grandes cantidades de células somatotropas en un 50% que van a producir la somatotropina, lactotropas que producen la prolactina encargada de la lactancia materna, las tirotropas que estimulan directamente a la tiroides, corticotropas a las hormonas suprarrenales y gonadotropas, lo que es la folículo estimulante y la luteinizante en estas proporciones. Las hormonas de la adenohipófisis, entonces encontramos la adrenocorticotrópica, estimulante de la tiroides, hormona del crecimiento, la prolactina que es almacenada solamente ahí, y la hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. La neurohipófisis es almacén de la antidiurética, vasopresina en los núcleos supraópticos, la oxitocina en los núcleos supraventriculares. Las hormonas de la adenohipófisis, en estas, que es la pituitaria anterior, produce diversas hormonas, lo que es la prolactina, la hormona del crecimiento, la adrenocorticotropina, la estimulante de la tiroides, la luteinizante y la estimuladora de los folículos. Como aquí vemos, el hipotálamo produce los factores liberadores y la hipófisis produce los factores estimulantes de cada una de estas gónadas y de estas glándulas como tal. Tanto gónadas masculinas, femeninas, como las glándulas, ejemplo, tiroides, glándula mamaria, corteza adrenal. Entonces, las de la neurohipófisis decíamos que es la oxitocina y la hormona antidiurética. La adenohipófisis como tal, pues va a tener células acidófilas y basófilas. Las acidófilas, ahí encontramos las somatotropas, las mamotropas,
y en las basófilas las corticotropas, gonadotropas y tirotropas. Si se fijan, estos tecnicismos pues ya vean orientados a de lo que estamos hablando. Las somatotropas para las hormonas del crecimiento, las mamotropas para la prolactina, si decíamos que se produce en la glándula mamaria, las corticotropas para las glándulas adrenales a nivel de corteza suprarrenal, las gonadotropas para las hormonas luteinizante y folículo estimulante tanto en testículos como en ovarios, y las tirotropas a nivel de la glándula tiroides. Entonces, otra glándula muy importante es la glándula pineal, y los científicos aún están determinando cómo funciona, pero se ha descubierto que una de las hormonas producidas por esta glándula es la melatonina, y puede parar o la acción o inhibir las hormonas que produce la gonadotropina, lo cual controla el desarrollo y funcionamiento de los ovarios y los testículos. También puede